Buenas tardes, mi nombre es Yuri Medina y el día de hoy voy a hacer la presentación de mi trabajo final del curso de Humanidades 3. Mi ensayo final tiene como nombre Caer en la tentación de la carne. Como materiales de apoyo tenemos principalmente el cuento La carne de Virgilio Piñera, con apoyo del cuento La madre de los monstruos y los artículos Antropofagia, que es, y el artículo El poder del sexo y el dinero, turismo sexual. Entonces, principalmente nos vamos a centrar en la interrogante, que es caer en la tentación de la carne, necesidad o gusto. Mi postura personal fue en la que me basé en mi tesis, que fue básicamente como contradecir la primera opción, que era la del gusto, afirmando que el caer en la tentación de la carne es una necesidad y no se hace por gusto. Entonces, mi posición personal fue esa y los argumentos por los cuales los defendí fueron la utilización del primer ejemplo, que fue el de la madre de los monstruos. ¿Por qué? Porque en este caso yo tomé la carne como en simbolización de como ese objeto que nosotros necesitamos acceder, y la antropofagia, que es la acción que cometen en el cuento La carne, como esas acciones como inmorales y prohibidas que debemos cometer para llegar a alcanzar esa carne. Entonces el primer argumento que yo utilicé fue el de la madre de los monstruos, en el cual básicamente ella tuvo que vender a sus propios hijos para poder acceder al lucro monetario que ella necesitaba, porque ya que la aislaron de tantos juzgamientos que tuvo en su pueblo, la apartaron de su sociedad y ya tenía su necesidad de dinero, y tales actos de probabilidades que ella tuvo que hacer fueron por necesidad. Entonces ella cayó en la tentación de la carne, o sea, del dinero, por la necesidad que ella tenía de ello. El segundo argumento fue el del cuento de la carne, donde en esta posición la carne es literalmente la carne, que es lo que hace alusión, porque el cuento de la carne se basa en la historia de unas personas que su materia principal, su materia prima, era literalmente la carne. Y como ellas no podían acceder a esta, lo que hicieron fue rebanar su carne para poder consumirla, la carne de su propio cuerpo, por la necesidad que ellos tenían de esta y poder suplir su propia supervivencia, así como la defendí en la cita del artículo, que es la antropofagia. En esta nos nombran que la antropofagia es un acto que en ocasiones es utilizado para la supervivencia, como por ejemplo, digamos, fue en el caso del accidente de los Andes, donde los habitantes de este vuelo tuvieron que acudir a la antropofagia, que es el consumo de carne humana, o canibalismo como es más conocido, para poder sobrevivir. El tercer argumento fue en el del artículo de El poder del sexo y el dinero, turismo sexual, y nos centramos en el caso de la prostitución. En este caso, así como en el de la madre de los monstruos, la carne haría como alusión al dinero que las mujeres necesitan para poder básicamente suplir sus propias necesidades y las necesidades de su familia. Deben acceder a actos prohibidos e ilegales, como es el vender su propio cuerpo, ante básicamente lo que nos nombró el segundo artículo, que las mujeres deben entregarse hacia hombres más ricos para poder acceder al dinero que ellos básicamente les sobra, pero ellas necesitan, ya que el dinero en nuestra sociedad es algo que no está como muy bien distribuido, y las clases más bajas lo necesitan demasiado, mientras las clases más altas lo derrochan, y lo que nombran en el artículo es que ellos simplemente se nota el aprovechamiento de las clases altas ante las clases bajas para poder abusar del cuerpo de estas mujeres. Entonces, en este ejemplo que yo acabo de dar, y en lo que básicamente se basa todo mi ensayo, es en la herramienta de la hermenéutica, la cual es la herramienta que se utiliza para que el lector reflexione de manera en la que podamos utilizar una historia ficticia para la interpretación de casos de la realidad.
así como fue en el cuento de la carne. Yo verdaderamente no había entendido muy bien el cuento de la carne hasta que investigué más profundamente, cuando me di cuenta que básicamente la carne era eso, como la simbolización de ese objeto que nosotros básicamente necesitamos y la acción deplorable que nosotros tenemos que cometer en ocasiones para poder acceder a esta. Y la reflexión que yo tengo hacia lo del aprendizaje que tuve en el curso fue básicamente lo que más me interesó, fue en el cuento de la carne, básicamente en el uso de la hermenéutica. Me pareció muy interesante esto, dado que, como lo nombré anteriormente, yo nunca me di cuenta de por sí o tanto, no le presté mucha atención al cuento hasta que investigué más a profundidad de qué es lo que significaba y pude hacer esa comparación que era lo de la prostitución, que es un caso como muy aparte a lo que es la antropofagia, pero es lo que lo relaciona como la necesidad que tienen las mujeres y la necesidad que tienen estos habitantes de este pueblo y la acción que ellos tuvieron que cometer ante su propia necesidad.